Continuamos con la parte 2 correspondiente al cálculo del peso del edificio, y en particular pues con eso podemos encontrar el cálculo de la masa del edificio total, que es la que nos afecta en las condiciones dinámicas, con la que se activa. Ya en la sesión, en la parte 1, hablamos sobre el avalúo de cargas del edificio. Hemos puesto una placa aligerada y encontramos que tenemos una carga última por metro cuadrado de 10,92. Nos interesa para el cálculo de las masas no utilizar la carga última, sino la carga muerta del entrepiso. Entonces, si recordamos, nuestro edificio estaba compuesto por 4 pisos, 4 metros en la primera y los otros niveles de 3 metros de altura, y unas placas aligeradas, donde colocamos una X cantidad de viguetas cada 83 centímetros, y unas vigas que hemos definido en términos de dimensiones, que para todas las dejamos de secciones de 40 por 40, independientemente si están orientadas en el sentido X o si están orientadas en el sentido Y. Cada placa pues está asociada en su piso a las columnas que lo soportan. Las columnas, dijimos que tenían unas dimensiones de 30 por 50 en las columnas esquineras, en estas 4 ejes. Aquí pensemos que este es el eje A, el siguiente el eje B, el siguiente el eje C, con letras porque son los pórticos de cargas, y en el sentido X tendríamos el pórtico del eje 1, del eje 2, del eje 3 y el eje 4, que son los pórticos literales, o los pórticos numéricos, o los pórticos de rigidez. Los de las letras serían los pórticos literales. Entonces, si yo quisiera calcular el peso de las vigas, pues tendría que, teniendo la longitud y sabiendo que son de 40 por 40, pues podría calcular el peso de cada una de ellas. Por ejemplo, las vigas del eje, en este caso sería el eje A, ¿cierto? Es una viga que tiene una longitud de 6 metros, multiplicada por sus dimensiones, que son columnas de 40 por 40, multiplicadas por el peso específico, que en este caso sería 24 kN por metro cúbico. Tendríamos que esta viga, que es de 6 metros, tendría un peso de 23,04 kN. La viga del eje B, pues es una viga de mayor longitud, es una viga que tiene 18 metros de longitud. Entonces, si aquí la cambiamos, tendremos 18 metros. En este caso, esa viga pesaría 61 kN para los 18 metros. La viga del eje C pues tendría el mismo peso, porque tiene la misma longitud, luego también pesaría 61,44. Aquí no son 16, sino son 18 metros. 18 metros quedaría 69,12 kilómetros. Lo mismo tendríamos que hacer para las vigas que están en el sentido X, paralelas aquí al eje rojo. Entonces tendríamos una viga aquí de borde, ¿cierto?, que amarra las columnas de 30 por 50, que tiene también una sección de 40, pero cuya longitud serían apenas 5 metros. Entonces, para este caso, reemplazamos aquí el valor de la longitud, serían 5 metros. Tendríamos que esta viga pesa 19,2, y la viga del eje, igual que la viga del eje C, este es el eje D, eje C, y la viga del eje A y del eje B, pues tendrían longitudes de 10 metros, y así con eso entonces podríamos obtener el peso total de las vigas. Tendríamos que hacer la suma de esos valores para cada una de las vigas. 10 metros acá, metros, 38,4 kilómetros sería esta viga. Entonces, si sumamos los 38,4,
más otros 38.4 más 19.2 y más 19.2 de estas vigas en el sentido X, más el peso de las vigas en otro sentido, es decir, más 69.12 más 69.12 otra vez, y más 23 kilonewton de esta viga. Si hemos sumado todas las vigas, nos daría un peso total de vigas de 276 kilonewton en términos de peso de vigas. Tendremos que ahora evaluar el peso de las columnas. Entonces aquí tenemos dos dimensiones de columnas, las de 30 por 50 y las interiores que son de 45 por 45. Entonces, para ese tercer nivel, un tramo de columna de 3 metros de 50 por 50, de 50 por 30, pues tendríamos 30 por 50 por el peso específico del concreto, que es 24, y por 3 metros de altura. Tendríamos que cada tramo de columna, de estas columnas que están en las esquinas, el eje A y el eje D, pesaría 10.8 kilonewton. 10.8 kilómetros. Y las columnas interiores, que son de 45 por 45, tendrían un peso de 45 por 45 por 3 metros de altura, y por el peso específico del concreto tendríamos un peso, aquí es 24, tendríamos un peso de 14.58 kilonewton para estas columnas de 45 por 45. Luego el peso de todas las columnas del piso, únicamente del piso, en tramos de 3 metros, que serían 1, 2, 3 y 4 esquineras, que pesan 10.8, y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 centrales, que pesan 14.58. La suma de esos valores pues nos daría 130.68 kilómetros. Nos quedaría por evaluar el peso de las placas. Uno podría pensar que puede calcular el área total de la losa y multiplicarla por el peso por metro cuadrado de losa y obtendría el peso. Sin embargo, estaríamos, digamos, un poquito sobrados, porque no estaríamos descontando aquí el espesor de las vigas, que ya lo tuvimos en cuenta. Entonces, si quisiéramos ser un poquito exactos, podríamos calcular cuál es el área interior por dentro de las vigas, descontando los espesores. En este caso tendríamos que esto tiene 5 metros a ejes, y le descontamos la mitad de la viga acá y la mitad de la viga, o sea 40 centímetros, tendríamos un área de 4,60 en un sentido, y en el otro sentido tendríamos 5,60, la luz era de 6. Entonces tendríamos áreas de 4,60 por 5,60, tendríamos un área de 25.76 metros cuadrados. 5.76. Esta área de acá nuevamente tiene 460 por 560, 460 por 560, y nuevamente tendremos entonces un área de 25.76. Igualmente con esta área y igualmente con esta área vamos a tener las mismas áreas. Eso quiere decir entonces que el peso total debido a la carga muerta pues sería el área de un módulo que mide 25.76 multiplicado por lo que sumó la carga muerta, no la carga última. O sea, la usamos para la prevención de las columnas. Esta es la masa que se activa en el sismo, que es solamente la carga muerta, 6.702. Entonces, si multiplicamos esa área por 6.702, nos da el peso por cada módulo de placa. En este caso daría 172.74, y son 1, 2, 3 y 4 módulos. Entonces podemos multiplicar de una vez por 4 módulos y nos daría un peso de placa de 690.98 kilonewton. 690.98 kilonewton, peso de placa. Como podemos observar entonces aquí, pues tenemos el peso calculado ya de toda la placa del piso, vigas, columnas y placas. Aquí es importante ver que la mayor participación es el peso de la placa, luego sigue el peso de columnas, de vigas, y finalmente el peso de las columnas. Si sumamos esos tres valores,
690.98 de placas más 130.68 de las columnas y más 276.48 de las vigas, obtenemos el peso del piso. El peso del piso 1098 kilonewton, peso del piso. Pero esto es peso. En el cálculo de las fuerzas dinámicas, si miramos aquí este cuadrito, aquí he definido, ¿cierto?, que las alturas de cada uno de los pisos, tenemos 4 pisos. El primer piso es de 4 metros, el siguiente es de 3 metros, o sea que la altura acumulada será 7. Luego tenemos otros 3 metros adicionales para el siguiente piso y finalmente 3 metros adicionales para un total de altura del edificio de 13 metros. Aquí tengo una identificación del nivel. El nivel es, digamos, la cota por encima de la placa. Como mis placas eran de 40 centímetros, el nivel a ejes es de 4, pues simplemente le sumo la mitad, esto es a ejes. Entonces quiere decir que el nivel por encima de la placa sería 4,20. Una cosa es aquí el nivel a ejes, que iría aquí por la mitad, y otra cosa es la cota que se encuentra por encima de las vigas o de la placa. Entonces la identificación la hacemos en términos de los niveles, pero los cálculos los vamos a trabajar a ejes. Pero aquí le sumo los 20 centímetros a cada uno, es decir que por encima de la placa en el último piso voy a tener 13,20 y a ejes voy a tener 13 metros. Entonces este piso de cubierta, ¿cierto?, que acabé de evaluar aquí, pues ya tiene un peso que dijimos que es de 1098 kilonewton. Como para el cálculo de las fuerzas técnicas a mí no me interesa el peso, sino me interesa la masa, esto está en kilonewton, entonces yo debo dividir por la gravedad, ¿cierto?, 981, para obtener la masa, no el peso sino la masa. El código en el título A, digamos que no nos obliga a dividir por 981, sino podemos dividir por 10, ¿cierto? Permite esa aproximación pensando en que la gravedad es aproximadamente 10. Entonces, pero si hacemos aquí el cálculo exacto, obtenemos que la masa del piso de cubierta, que está en el nivel 1320 o 13 a ejes, esa masa vale 111.94 kilonewton. Y ese es el valor que yo podría anotar aquí, 111.94, no kilonewton, sino toneladas, porque es masa, o como lo pide el código, ¿cierto?, lo expresa en términos de megagramos. Este, digamos, sería la forma exacta para calcular la masa. Hay una manera aproximada un poco más rápida. Yo podría tener en cuenta el área total de la losa. El área total de la losa, que tengo 10 metros por 60, este pedacito tendría 60 metros cuadrados, y aquí tendría 12 por 5, otros 60 metros cuadrados, 12 por 5, 60, sí, y entonces tendría 120 metros cuadrados de área total de placa. Entonces yo podría eventualmente, si no quisiera, podría decir que estos son 120 metros cuadrados, multiplicado por el peso de carga muerta que hicimos de la valor de cargas, que fue de 6.702, aquí 120 metros cuadrados por el peso, que es 6.7, o que esto está en kilonewton. Como está en kilonewton, estamos hablando de peso, debo expresarlo o hacer después al final el cambio a masa. Pero entonces, como este es peso de solo placa, tengo que adicionarle alguna participación de las vigas y de las columnas. Y digamos que en términos generales, la experiencia ha mostrado que el peso de vigas y columnas oscila entre 200 y 300 kilos por metro cuadrado. Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, le voy a adicionar a ese peso unos 200 kilos, o sea 2 kilonewton por metro cuadrado. Esto puede ser, ya les decía, entre 200 o 300, eso depende de si veo las columnas que están muy grandes o las vigas que están muy pesadas, entonces le adiciono un poquito más. Y esto lo convierto a masa, porque ahí lo tengo en peso, y entonces tendría de una forma aproximada 106, ¿cierto? Aquí de pronto, fíjense que frente al cálculo exacto, pues aquí lo coloqué muy bajito, podría haber colocado
2.5, o sea 250 kilonewton, y estaría por el lado de la seguridad, ¿sí? Con 250 kilos. Fíjense que la diferencia realmente no es representativa, ¿sí? Claro, en el caso anterior que estaba por debajo, pues bueno, iría un poco por debajo. Entonces, digamos que la alternativa podría ser más bien 250 kilos, de una manera aproximada. Si queremos dejarlo exacto, como lo vamos a hacer, entonces sería 111.9 kilonewton, porque el piso, si ustedes se dan cuenta de abajo, ahora el piso, no el piso de cubierta, sino el piso, en este caso sería el piso 4, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, tiene la misma geometría del piso de cubierta. Entonces tendría el mismo peso, lo mismo que el piso 2 y lo mismo que el primer piso. Bueno, el primer piso tendría un poquito más de carga porque tenemos columnas ya no de 3 metros sino de 4 metros. Entonces tendría una participación un poquito mayor. 111.9. Y para el piso de abajo, ¿cierto? Podríamos recalcular el peso de las columnas porque las vigas no van a cambiar, ¿cierto? Y nos aumentaría un poquito el peso de las columnas. Vamos a suponer para este ejercicio que voy a colocarle un poquito más, 115, ¿cierto? Aunque es bastante, 115 kilómetros. Le he aumentado un poquito. Si yo sumo los valores acá de la masa de cada uno de los pisos, pues voy a obtener la masa en megagramos, que es la que se activa en el sismo. Si esta masa yo la multiplico por la gravedad, pues obviamente vuelvo y obtengo el peso de carga muerta de la edificación. Aquí hay unos daticos de la geometría. El lote, la edificación, si la vemos en planta, pues tiene en el sentido X tiene una longitud de 10 metros y en el sentido Y tiene una longitud de 18 metros, valores que estoy consignando acá, 10 en el sentido X, 18 en el sentido Y. Estas masas, después de que calculemos por el método de la fuerza horizontal equivalente las fuerzas que actúan por piso, van a actuar en un puntico por acá, en algún sitio, no se ha calculado, que es el centro de masa de la placa. Cada piso tiene un centro de masa y en cada uno de esos centros de masas actuará el sismo cuando se genere. El edificio tiene, además de un centro de masa, tiene un centro de rigidez. Normalmente el centro de masa y el centro de rigidez no coinciden en coordenadas, entonces esa diferencia me genera una excentricidad que es la que hace que mi edificio tenga la posibilidad de cuando hay un sismo me genere torsión, es decir, que tienda, ¿cierto? No se mueva digamos paralelo a alguno de los ejes, en el eje X o en el eje Y, sino que tenga una pequeña rotación alrededor, ¿sí? de un eje, ¿cierto? Que se da entre la diferencia de las coordenadas del centro de masa y del centro de rigidez, que es de donde se defiende el edificio. Centro de masa actúa en las fuerzas sísmicas, centro de rigidez donde actúa el edificio para defenderse de las fuerzas sísmicas. Entonces, con esto terminamos esta segunda parte correspondiente al cálculo de las masas del edificio.